Gracias por continuar con nosotros. En esta parte final del programa vamos a estar hablando con dos docentes de la Universidad Centroamericana, de la UCA. Ellos son miembros del área de administración de empresas, son docentes e investigadores. Le damos la bienvenida a Ernesto Pacheco y a Jaime Guevara. Bienvenidos. Sí, muchas gracias, Luis, por la invitación y por el espacio que nos brindan para poder presentar estos resultados. Gracias. Si quieren, cuéntenos un poco sobre la encuesta. Entiendo que muestra resultados de la última semana ya del mes de abril, o sea, datos de abril, y lo presentaron a principios de mayo. Así que tal vez nos comparten en qué consistió la encuesta y cuáles son los resultados y luego vamos interactuando ahí. Ok. Bueno, esta encuesta se enfocó, ¿verdad?, en encontrar o buscar la situación que estaba pasando en la empresa a nivel nacional. La muestra son 300 empresas, ¿verdad?, donde hay una distribución no estadística, pero sí representativa en tamaño de empresa y sector empresarial. Ahí donde veíamos algunos resultados bastante interesantes es en el grado de afectación, donde establecíamos una escala de 0 a 10, donde 0 es totalmente desfavorable, un valor 5 neutral, donde no ha sido afectada la empresa por la emergencia, pero también buscábamos encontrar aquellas empresas que han tenido un elemento favorable frente a la emergencia, porque hemos visto que hay modelos de negocio que se han logrado adaptar rápidamente, ¿verdad?, y están sacando provecho de la situación. Pero podemos ver en el comportamiento general de la muestra que el 88.66% ha sido desfavorable la afectación y valor 0 totalmente desfavorable un 52.67%. Aquí queríamos resaltar y hacer una división por tamaño de empresa, donde vemos que los porcentajes más fuertes están en la micro y la pequeña empresa, con un 58.29 totalmente desfavorable y en la pequeña 47.06. La mediana es también un porcentaje significativo, pero menor y un poco más manejable que la gran empresa, ¿verdad? Entonces, estos valores realmente vienen a darnos un enfoque de que la micro y la pequeña ha sido precisamente el más afectado, ¿verdad? También por ahí, otro elemento que debíamos rescatar es sobre el cierre de negocios. El del total de la muestra, el 62.3% ha tenido que cerrar de manera temporal y un 14% como cierre definitivo, ¿verdad? También al observar por tamaño de empresa, la más afectada ha sido la microempresa con un 66.3%, pero siempre mostrando valores significativos en los demás tamaños de empresa, ¿verdad? Entonces, sí vemos realmente un comportamiento de una afectación mayor en la microempresa y la pequeña, también en el comportamiento de las ventas. Hacíamos una pregunta, que si han experimentado disminución de sus ventas por debajo del 50% del promedio mensual. De igual manera, quienes resaltan son la micro y la pequeña empresa. La mediana empresa creemos que ha sido la que ha logrado como adaptarse de mejor manera a las circunstancias, porque no cuenta con una estructura tan compleja, pero también tiene ese margen de flexibilidad, de adaptación de su modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también consultábamos sobre la empleabilidad, donde veíamos que un porcentaje, el 31% de la muestra general, ha experimentado una reducción del número de empleos, y siempre la más afectada, 45% en la microempresa, y en el sector servicio. Este es otro hallazgo también interesante, donde ya empezamos a identificar que es la microempresa, pero también en el sector servicio. También en el ajuste de salarios resalta el porcentaje de la microempresa en el ajuste de salarios y también en el sector servicio, ¿verdad? Entonces, los porcentajes ya nos están dando realmente esa visión de que en la micro y pequeña empresa en todas las áreas de actividad está siendo fuertemente afectado, ¿verdad? Y finalmente también hablamos respecto a los proveedores, donde veíamos que una de las limitantes que también las empresas han tenido en el cierre de los proveedores, el desabastecimiento y la débil estructura que tienen las cadenas de distribución en el país.
Y finalmente, quizás algo que podríamos resaltar también es la pertenencia a organizaciones empresariales. Veíamos que del total de la muestra, el 75% no pertenece a ninguna organización y justamente este 75% no ha obtenido ningún tipo de apoyo, es decir, están totalmente abandonados. Y cuando lo vemos a nivel de tamaño de empresas, son la micro y la pequeña las que no están dentro de estas asociaciones, ¿verdad? Esos son algunos de los porcentajes, ¿verdad? En el informe pueden profundizar mucho más respecto a estos hallazgos que hemos encontrado. Ok, me llama bastante la atención que era natural que se viera que la pequeña y la microempresa son las más afectadas porque son bien vulnerables, pero me llama la atención que tenga un mayor impacto la empresa grande que la mediana, ¿verdad? Ustedes decían que probablemente se adaptó mejor, ¿verdad? Pero la grande se ve que sí tiene un impacto fuerte y además en la envergadura que tiene, ¿verdad? Sí, exacto. También la gran empresa tiene un impacto al corto plazo precisamente porque consideramos que la gran empresa tiene una estructura mucho más compleja que no se ha podido adaptar de manera más rápida. Entonces, digamos que dentro del punto medio del tamaño de empresa, la mediana es la menormente afectada por esa adaptabilidad del modelo de negocio. Ahora, la afectación sí es enorme, ¿verdad? Normalmente uno está acostumbrado a ver caídas de 2%, de 3%, 5%, ¿verdad? O crecimientos similares, ¿verdad? En el sentido positivo, pero nunca a esa magnitud, ¿verdad? Sí, exacto. Realmente son datos alarmantes, ¿verdad? Y esto considerando el periodo en el que se desarrolló la encuesta. Nosotros cotejábamos con un estudio que también la CONAMIPA realizó respecto al cierre de negocios, que lo hizo entre el 7 y 17 de abril, y ellos representaban un 52% de cierre temporal. Nosotros lo hicimos entre el 20 y el 30 y subía el 62% en un periodo súper corto, sin considerar las medidas que se establecieron en esta al inicio de mayo, ¿verdad? Eso iba a mencionar. ¿Ustedes piensan hacer algo también en mayo? Porque obviamente que estos números van a empeorar, ¿verdad? Sí, exacto. Como segunda fase del estudio, iniciaremos el 20 de mayo, entre el 20 y 30 de mayo, nuevamente la encuesta con ciertas adaptaciones porque hemos encontrado también ciertos elementos que podrían relacionarse entre sí, como por ejemplo el tema de empleabilidad con el tema del ajuste de las funciones de los empleados, que consideramos que muchas empresas se han visto obligadas a reubicar a sus empleados en ciertas funciones, pero están reduciendo o no ajustan el salario a estas nuevas funciones. Es decir, muy probablemente, y este es un supuesto que debemos corroborar posteriormente, los empleados los pocos que han quedado trabajando, están haciendo funciones mucho más grandes o fuertes o importantes dentro de la empresa, sin una compensación justa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida, cuando esto se vaya normalizando, ¿verdad? Cómo estar pendiente y observando de que esto nuevamente vuelva a la normalidad, ¿verdad? Este aspecto de empleabilidad. Ahora, si nos pudieran resumir un poquito la parte de empleabilidad, o sea, ¿cuál es el impacto así ya, digamos, si estamos hablando de un sector formal principalmente, ¿verdad? Y si hubiera un poco menos de 700,000 trabajadores en el sector formal que cotiza al Seguro Social y a las AFPs, ¿cómo podríamos extrapolar a un número en base a la encuesta? ¿Se podría hacer algo así? Realmente es, digamos, un poco más complicado porque no hemos hecho un estudio directamente a los empleados, sino más bien al tema de la capacidad de pago o liquidez. Tenemos por aquí, quiero ver, un dato respecto a la liquidez, sí, por acá está, donde nosotros consultamos la capacidad de pago de las empresas. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos quizás más hacerlo de el número de empresas que del número de empleados, ¿verdad? Y en ese sentido podríamos ver, en este caso, la liquidez respecto al pago de planillas son porcentajes bien altos que en este periodo de tiempo de consulta no van a poder pagar en 3 meses los salarios. Seguramente ahora este porcentaje ha aumentado o quizás el tiempo ha disminuido, es decir, quizás para mayo no van a tener pago porque la actividad al verse disminuida en niveles de venta
pues la liquidez impacta. Entonces podemos ver aquí por tamaño de empresa que el 73.5% mencionaba que en 3 meses no va a poder pagar planillas. En la pequeña el 66.7%, en la mediana 55.6% y en la grande 38.5%. Entonces, vemos que realmente hay porcentajes altos y bien representativos de incapacidad de pago de salarios. Esto seguramente va a impactar fuertemente. Paralelo a eso, también nosotros hacemos un esfuerzo y quizás más adelante, si tuviéramos un espacio para compartir resultados del estudio que se está haciendo, ya orientado a los empleados, ¿verdad? Sería interesante y por ahí estamos precisamente en esa fase de investigación. Ahora, lo que nos dice esto de la liquidez es la capacidad que tengan las empresas de efectivo, ¿verdad?, de poder enfrentar los 4 rubros que plantean ahí, ¿verdad? La planilla, los servicios, los alquileres y los préstamos. ¿Qué pasa si se abriera la economía, digamos, en este mes de mayo a finales y todo volviera a la normalidad? ¿Qué es lo que pasaría con los préstamos, con los alquileres, con todo esto, en vista además del efecto tan fuerte que debe haber tenido lo que está pasando en mayo, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que realmente la activación de la economía no debe ser paulatina, y aunque se abrieran puertas ahorita, por ejemplo, creo yo que no sería una explosión, ¿verdad?, de gente buscando todo tipo de productos, servicios. Creo que esto está más ligado al comportamiento del consumidor. Entonces, seguramente muchas empresas se van a seguir viendo afectadas y no van a poder recuperar en el corto tiempo la liquidez, ¿verdad? Seguramente eso tendrá que ser paralelo a un plan de reactivación de la economía y seguramente muchas de las empresas, para volver a abrir sus negocios, más la micro y pequeña empresa, pues tendrá que pasar por un proceso también de revisión de sus finanzas, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es tan sencillo solamente como abrir puertas y reactivar economía, sino también generar ese proceso, ¿verdad?, de reincorporación. Eso es bien importante. Y para eso, ¿qué sugerirían ustedes? O sea, ¿sería que tiene que haber préstamos, que tiene que reanalizarse calificaciones de riesgo también? Porque puede hacer que alguien tenga una mala calificación de riesgo y entonces no la puedan prestar, ¿verdad? ¿Cómo visualizarían ustedes que podría hacerse eso? Nosotros justamente consultamos respecto al apoyo de primera mano de los empresarios y precisamente una de las necesidades más latentes es el aspecto financiero, ¿verdad? Creemos que de alguna manera con préstamos blandos, préstamos con flexibilidad y tasas bajas, se podría volver a reactivar un poco la economía. Seguramente se requiere este recurso financiero para poder cumplir o subsanar estos efectos de falta de liquidez, ¿verdad? Por ahí también otro porcentaje interesante también está en los insumos o plataformas. Nosotros consideramos que ahorita es un antes y un después de la economía y del comportamiento del consumidor. Creemos que ahora el consumidor va a exigir que los negocios tengan ese modelo también adaptado a las nuevas plataformas virtuales. Entonces, los modelos de negocio también requieren de una adaptación. Entonces, paralelo a esto, no es solamente brindar el apoyo financiero, sino también brindar la asesoría, la consultoría, la capacitación para que los negocios también puedan adaptarse a estos tiempos y a este nuevo contexto, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos algunos de los insumos que ellos mismos, los empresarios, han mencionado, que son importantes para mantener sus negocios, para mantener esa operatividad de negocios. O sea, como se habla, ¿verdad? Ya no vamos a volver a ver una normalidad, ¿verdad?, igual que antes, sí, sino que va a ser algo muy diferente. Eso implicará, como usted dice, que tienen que replantearse los negocios. Y el otro elemento que le quisiera agregar ahí es, usted dice la parte del consumidor. El consumidor entonces depende de sus ingresos, ya sea vía empleos o vía alguna fuente de ingresos o vía remesas familiares. Pero vemos que todo ha tendido a caer. Entonces, eso implicaría que las empresas, aunque vayan abriendo, van a necesitar un tiempo importante, ¿verdad?, para poder ir recuperándose, ¿verdad?
Sí, exacto. Realmente la dinámica, por eso pensamos que es más un proceso de reactivación muy lento, en el cual, por eso consideramos préstamos blandos, que sean muy flexibles, precisamente por ese aspecto, porque seguramente para reactivar en todo el proceso económico y que la gente vaya obteniendo también sus salarios, pues deberá pasar al menos un periodo de 15 días en lo que las personas ya empiezan a recibir salarios para poder ir reactivando la compra, ¿verdad? Y de consumo. Entonces, por eso consideramos que es importante que sea un proceso con una guía importante y un seguimiento, ¿verdad? Y nosotros precisamente nos interesa mucho apoyar de los sectores más vulnerables a la micro y la pequeña empresa, ¿verdad? Que consideramos que requieren de mayor seguimiento porque son los que precisamente en este contexto están más abandonados, ¿verdad? No decimos que la mediana y la gran empresa no está siendo afectada, pero sí desde la universidad estamos proponiendo ciertos programas de apoyo y esto ya va paralelo a los estudios. También generar propuestas, ¿verdad? En ese sentido estamos generando algunas propuestas que por ahí Ernesto Pacheco tenía también algunos elementos que quería aportar. Ok, dejemos a Ernesto si quiere para el segundo bloque y solo quisiera hacer una pregunta ahí, y es, el gobierno a través de la Asamblea Legislativa pues ha aprobado un par de decretos que se refiere, uno al apoyo de planillas y el otro a apoyo financiero para las empresas, tanto formales como las informales. ¿Ustedes creen que esto va en la línea correcta? Yo creo que hay muchas iniciativas que tienen una buena intención, pero requieren de un proceso más planificado, es decir, saber identificar cuáles son los sectores más necesitados y el efecto que esto va a generar cuando se apliquen las medidas, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera puede ser una vía, ¿verdad? Esto quizás ya más a título personal considero que sí podría ser una vía, pero debería ser de una manera muy bien planteada, muy bien organizada, muy bien identificada para generar, ¿verdad?, un impacto muchísimo mayor y más equitativo, ¿verdad? Eso es lo que yo considero, pero creo que son medidas que sí las empresas están poniendo sobre la mesa, que son necesarias para la reactivación y operatividad de los negocios. Uno de los temas fundamentales que usted plantea es el tema de las planillas. Y se ha discutido bastante si este apoyo que se ha planteado de $140 millones es la solución para pequeñas, micros y medianas empresas, no incluye a las grandes, ¿verdad? O si se debería hacer a través del seguro social, ¿verdad? Que el seguro social sí abarca a todas las empresas y como vemos al final de cuentas todos están afectados, pues. Sí, exacto. Bueno, como digo, yo realmente creo que hay que buscar las medidas, hay que buscar generar paralelo a esto un plan muy bien organizado para identificar cuáles son los sectores más necesitados, ¿verdad? Porque seguramente puede ser una muy buena iniciativa, pero sería de focalizarlo e identificar seguramente dónde esto o en qué sectores o en qué tipo de empresa también, porque aquí solo hablamos de tamaño de empresa, hablamos también de sector servicio comercio, pero también la dinámica de los negocios ha cambiado y esto va a requerir también enfocarse o identificar cuáles son los negocios que han sido también más impactados a partir de su modelo o de su giro de negocio, ¿verdad? Ese es un aspecto importante, el giro del negocio. Y hablamos de aspectos también de la agricultura, servicios, pequeños negocios como por ejemplo peluquerías, car wash, ¿verdad? Que de repente están tratando de buscar hacer una adaptación del modelo de negocio, pero les es difícil adaptarlo. Entonces, también hay que hacer, creo yo, un análisis más detallado en el tema de giro de negocio y la actividad principal de cada negocio para saber apoyar paralelo a la generación de este financiamiento o esta iniciativa, es asesoría. O sea, creemos que es importante la asesoría paralela también a estas iniciativas. Bueno, muchas gracias, Jaime, le agradecemos mucho el que nos haya compartido y vamos a ir a unos anuncios, pero al regreso quisiera que platiquemos entonces con Ernesto Pacheco también para que nos pueda ampliar sobre las propuestas, ¿verdad? Gracias por acompañarnos.